Soluciones bíblicas, cómo evitar la tentación y sus efectos. La ruta bíblica del Señor Jesucristo y quien les habla a su anfitrión Julio Cien, como siempre les decimos, vamos a iniciar un estudio bíblico sobre problemas que afectan a los creyentes y a todas las personas en general y que cómo esto puede tener una solución desde el punto de vista del Evangelio. Describiremos la situación y al mismo tiempo hablaremos qué nos dice la Biblia o Escritura sobre el rol que debe jugar el hombre con respecto a lo que la Biblia espera de él y cómo puede también alcanzar una solución definitiva a este problema que es muy grave y que es algo que constantemente está presente en todos los seres humanos. Entonces, soluciones bíblicas, cómo evitar la tentación y sus efectos. Bueno, hoy entonces hablaremos sobre la tentación y sus efectos, eh, pero primero definamos la tentación según las escrituras. La podemos definir como una prueba o incitación para pecar, es decir, para hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y que nosotros no deberíamos hacer. Es importante destacar que, según la Biblia, ser tentado no es pecado en sí, sino que el pecado ocurre cuando la persona cede a la tentación y la lleva a cabo por medio de una obra. La tentación puede surgir de una distorsión de deseos legítimos o ilegítimos o de influencias externas que buscan apartar a las personas de Dios y cometer actos indebidos. Santiago 1, del 13 al 15, nos habla, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí está la clave, sino que cada uno, refiriéndose a los hombres, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia es ese deseo carnal que nos lleva en forma muy fuerte a hacer aquello que los sentidos o nuestro cuerpo nos está pidiendo, aunque nuestra mente y nuestro espíritu se pongan a distracción. Entonces, repitamos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Reiteramos lo que hemos dicho en muchos programas. Muerte en los evangelios es la separación definitiva del hombre de Dios. Toda persona de Dios o creyente se enfrenta más de una vez a situaciones de tentación. Algunas legítimas, como ya hemos dicho, como el siendo pobre, tener dinero. Pero esto pasa a ser ilegítimo cuando, para conseguir el dinero, esta persona pobre planifica un acto ilegítimo como podría ser un robo o un asalto. Siendo la tentación un acto no deseado relativo a la vida personal del creyente, este impacta negativamente sobre la relación espiritual íntima que el creyente vive con Dios y consigo mismo, y por extensión hacia los demás. Existen en las escrituras o palabra de Dios más de 50 versículos bíblicos para inspirar y fortalecer su fe y su comunión con el Altísimo. O sea, que no falta de indicaciones. Pero, ¿qué hace que un creyente, cuando se da cuenta de estar tentado, sienta en lo íntimo de su corazón la sensación de que se ha alejado de Dios
y siente que está perdiendo el temor a Dios y el gozo de la salvación que le es necesario mantener y fortalecer. Eso ocurre porque sabemos que nuestro Dios sabe, conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón y no podemos ocultarlo. Jeremías 17:10 nos habla y ocuparemos la nueva traducción viviente. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. También 1 Samuel 16:7 nos habla, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer. Aquí es cuando Samuel va a elegir el nuevo ungido y elige a David, pero aquí esto se puede aplicar como lo vamos a ver. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque yo, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso nos pasa cuando somos tentados, porque nosotros miramos aquellas cosas que se nos están poniendo como deseables y nos hace la concupiscencia para poder hacerlo y la tentación y después viene el acto. Ahora es importante señalar que el Dios nos coloca a nosotros una conciencia a través del Espíritu Santo que nos hace sentirnos mal cuando vemos que estamos fraudándolo, sobre todo cuando comenzamos a sentir eh, el acto de la tentación. El sentirse ser tentado no significa necesariamente que el hombre o la mujer lo cometan, pero ya sea que lo cometan o no, el solo hecho de ser tentado trae consigo un sentimiento de culpa y un sentimiento de haberle fallado o estarle fallando al Señor. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, veamos lo que nos habla Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está. Bueno, la tentación por su ámbito íntimo solo puede ser percibida por el creyente, bueno, también por Dios, pero por el creyente, lo que puede inducir a mantener tal situación oculta. El verdadero creyente sabe que nada puede estar oculto ante Dios. Recordemos, como ya lo hemos dicho en otro programa, el caso de David y Betsabé. El rey no pudo mantener oculto su relación prohibida con Betsabé, pues Dios, que todo lo sabe, por boca del profeta, se enfrenta ante su pecado y lo coloca en evidencia. Marcos 4:22 nos habla, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Teniendo presente el contexto anterior, el sermón tendrá como base dos textos bíblicos que levantarán el ánimo en tiempos difíciles. Segunda de Corintios 4:16 en la Nueva Versión Internacional. Y dice así, por tanto no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Es una invitación que nos hace el Señor para que no nos dejemos llevar por estos aspectos negativos que nos llevan a asumir que la tentación puede ser consumada. Aquí resultan vital la fe en Dios y el poseer un buen conocimiento de las Escrituras. Primera de Pedro 5, 6 y 7 nos habla con respecto a nuestra actitud. Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, o de vosotros, perdón. Bueno,
Es una invitación para poder hablarle con el corazón al Señor y pedirle en humillación, en ruego y súplica a través de la oración, nos ayude a superar la tentación. La tentación genera en las personas, muy en lo íntimo de su ser, una lucha y un sentimiento de que se está ofendiendo a Dios por medio de una acción indebida. Por otra parte, cuando es vencido y sale a la luz, se daña su testimonio hacia la iglesia y sus hermanos o hacia una persona en particular muy querida. Cuando la tentación es consumada, se genera la apostasía, es decir, el abandono de la comunión por parte de un creyente verdadero, aunque no le hace perder su condición de hijo de Dios, ya que es imposible, pues su condición de hijo de Dios y de ser un hombre o mujer salvo, lo recibió por la sola fe en Cristo, y actúa así la sola gracia en él, entregándole la condición de salvo y de hijo de Dios. Cuando se produce la apostasía, generalmente el creyente se regresa a la vida mundana. ¿Cómo describe el Evangelio la apostasía? Bueno, 1 Timoteo 4:1 nos habla al respecto, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La tentación normalmente viene con estas condiciones, es decir, escuchamos espíritus engañadores y doctrinas de demonios cuando estos actúan por medio de nuestros sentidos. Pasajes como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, nos invita a perseverar, pero son muchos los creyentes que se preguntan si podremos perseverar hasta el fin, siguiendo aquella conducta de santificación deseada por Dios, que nosotros no siempre llevamos a cabo. Bueno, veamos segunda de Tesalonicenses 2, del 2 al 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Después dice, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando enfrentamos una prueba difícil de llevar, sentimos que ya como siervos de Dios no seremos útiles en nuestra labor en la iglesia local. Pero el Evangelio nos exhorta sobre la apostasía y nuestra conducta. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta es una cita bíblica que explica por qué algunas personas incrédulas que antes pertenecían a la comunión con Dios o a una iglesia local se fueron. El creyente siempre tiene el remordimiento y o supera la tentación o se arrepiente y vuelve a la comunión, pero estos otros sencillamente se van. Estaban entre nosotros en las iglesias, pero no eran creyentes de verdad. Debemos hacer frente a estas situaciones de pruebas y de posibles dudas. Hebreos 6, del 9 al 11, nos dice, 6 del 9 al 11, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenece a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor y habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, según el Evangelio, para evitar la tentación, cuál debe ser una conducta correcta del hombre frente a Dios y a sí mismo. Fin de la cita.
Entonces, según el Evangelio, una conducta correcta tanto para el hombre como para la mujer es aquella que incluye amar a los demás como a uno mismo, vivir con humildad, ser compasivo, perdonar y buscar la justicia. También implica abstención de hacer el mal, o sea, resistir la tentación, buscar el bien y tener integridad de las acciones. Todo esto para reflejar el carácter de Cristo en nosotros mismos. Conductas hacia el próximo. Amor fraternal es amar a los demás como a uno mismo, mostrando bondad, compasión, misericordia, tal como Dios lo hizo con nosotros en Cristo Jesús. Humildad, evitar la competencia y el orgullo, siendo humildes, pacientes y amables con los demás. Debemos revisarnos a nosotros mismos. Perdón, esto es muy importante. Saber perdonar y pedir perdón. Así como Dios perdona a quienes se arrepienten. Por lo tanto, aquellas personas que son tentadas pueden buscar el arrepentimiento. Hacer el bien, dar activamente el bien y la paz. Y no cansarse de hacer el bien a todos, en especial a otros creyentes. Integridad. Vivir con integridad y responsabilidad ante Dios, siento un testimonio de fe a través de buenas obras. Justicia. Buscar y practicar la justicia, lo que incluye atender a los más vulnerables y escuchar a quienes han sido marginados. Reconciliación. Esforzarse por reconciliarse y arrepentirse para ser mejores y reflejar a Cristo, es decir, abandonando la tentación. Dominar la lengua, esto es muy difícil. Y debo decir algo, a veces eso es muy frecuente en las damas, que les cuesta mucho resonar la lengua y a veces suponen y actúan sobre su puesto, haciendo mucho daño a la comunión y a los hermanos, aunque también existen varones que se comportan igual. Eh, Dije, dominar la lengua, frenar la lengua del mal y el engaño para vivir una vida de paz y gozo. Es decir, solamente hablar aquello que sea pertinente y no hablar solamente por hablar y muchas veces levantando falsos testimonios. Ahora, conductas del hombre basadas en la relación con Dios para evitar la tentación. Obediencia, rendir la vida a Cristo por medio de la palabra o el Evangelio para que Él pueda obrar a través de uno, como lo hizo el Señor Jesús cuando el Padre, en su condición de hombre, obró plenamente en Él. Imitar a Cristo, vivir una vida que refleje a Cristo, siendo un ejemplo para otros y para el mundo. Si nosotros vivimos tratando de reflejar a Cristo, las tentaciones huirán de nosotros. Perdón, sigamos. Dijimos que, ya, imitar a Cristo. Ahora, relación con Dios. Temor a Dios, era lo que decíamos delante. El hombre cuando tiene temor a Dios evita hacer todo aquello que esté en contra de su voluntad, de tal manera que su camino por la santificación, es decir, apartarse de pecado, sea cada día más perfecto. Entonces, el temor a Dios por medio de conocer y amar los gustos y la voluntad de Dios para con nosotros a través de la oración y la lectura del Evangelio o de la Biblia para cambiar y dar frutos dignos de arrepentimiento. Esto se aplica plenamente a lo que es la tentación. Ahora, conducta con respecto a la sexualidad, que muchas de las tentaciones que tienen hombres y mujeres con respecto a las tentaciones están referidos a la sexualidad, pero no lo son todas, porque muchas personas suponen que cuando un siervo del Señor siente una
sensación de tener una tentación, ellos piensan, ¿quién barra se habrá mandado? Hoy, bajo los tiempos del relativismo moral y liberalidad, los hombres y las mujeres deben experimentar una relación conyugal para toda la vida, de fidelidad permanente y responsable, evitando el adulterio y otras formas de mala conducta sexual, como el incesto y la violación, por ejemplo. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, el Señor Jesucristo enseñó que todas las relaciones sexuales entre fuera del matrimonio son inmorales, por lo que todo hombre y mujer deben apartarse de ello. Según la Biblia, la actitud del hombre y la mujer frente a la sexualidad debe incluir la resistencia a la inmoralidad sexual y el respeto por el diseño de Dios para la sexualidad dentro del matrimonio, que se considera un propósito para el placer, la procreación y la unidad. Esto implica mantener la fidelidad en el matrimonio, resistir la tentación de la fornicación, o sea, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, y abstenerse de relaciones sexuales justamente fuera del matrimonio. Ahora, ¿cuáles son los principios bíblicos sobre la sexualidad? La sexualidad en el matrimonio, la Biblia presenta la sexualidad como un regalo de Dios que debe expresarse dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Se considera un acto sagrado, diseñado para la satisfacción mutua, la procreación y para formar una unidad, es decir, una sola carne. Resistencia a la inmoralidad. El Evangelio nos insta a huir y resistir la inmoralidad sexual, que abarca una amplia gama de pecados sexuales, como ya dijimos, la fornicación, el adulterio, o significa abstenerse de actos sexuales fuera del matrimonio. Fidelidad y exclusividad. El matrimonio exige exclusividad sexual. La Biblia prohíbe las relaciones extramatrimoniales y promueve la fidelidad dentro de una unión conyugal. Génesis 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Pureza sexual. Se enfatiza la necesidad de mantenerse puro y resistir la tentación sexual, muy común en los hombres y las mujeres, aún siendo creyentes. El mensaje de la Biblia no solo es sobre evitar el pecado, sino también sobre cultivar una mentalidad y conducta cada vez más santa. Es decir, ir superando esa sensación de pecar y que el pecado poco a poco vaya siendo mella en su mente y su conducta. Formas de llevar su sexualidad de hombres y mujeres según las escrituras. Veamos, primera, el varón, el hombre. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, es decir, relaciones fuera del matrimonio, o relaciones antes de casarse, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso les dice y nos exhorta a los hombres. Ahora, ¿qué dice de las mujeres? Proverbios 6, 24 al 32. Aquí se puede deducir, porque también le habla al hombre, pero está reflejando el rol de la mujer. Te protegerás de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua. La mujer promiscua es aquella que con mucho desenfado se viste con escote, muestra todo lo que puede mostrar, no tiene ningún problema en hablar palabras relativas a la sexualidad para poder despertar pasiones en los hombres. Te protegerás de la mujer inmoral, de la lengua suave, mujer promiscua. No codiciéis su belleza. No dejes que sus
miradas coquetas, es muy importante. Con la mirada se dice mucho. Con las miradas coquetas seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza, que hace las cosas por dinero. Y cada vez el hombre que se atrapa con una prostituta para poder mantener esa tren de relaciones, esta le está cobrando cada día más, más, más y lo empobrece. Pero también señala lo siguiente, eh, eh, pero, pero dormir con la mujer de otro hombre, adulterio, te costará la vida. No se olviden que cuando el Señor Jesucristo, perdón, no se olviden cuando el Espíritu Santo hablaba en Proverbios, eh, en Levítico y otras leyes, eh, la mujer que era adúltera era lapidada, es decir, la mataban a golpes de piedra. No se olviden que los fariseos trataron de tentar al Señor Jesús con una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y algunas dicen, bueno, si las prostitutas no son condenadas por el Señor no condena. No, no era eso. Los fariseos querían tentar al Señor Jesucristo para que Él ordenara la lapidación de la mujer. Y si ordenaba la lapidación, el Señor Jesucristo podía haber sido acusado de un acto en contra del imperio, porque ningún judío podía aplicar la pena de muerte. Pero el Señor Jesucristo le dice a la prostituta, yo no te condena, pero no peques más. Frente a esa situación en particular, eh, repito, te protegerás de la mujer inmoral, de la lengua suave de la mujer promiscua. No codiciéis su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida, el adulterio. Respecto al hombre y a la mujer soltera, así como las viudas, ¿qué nos dice con respecto a la sexualidad el Evangelio? Las Escrituras señalan que mientras en Génesis 2 Dios observa, no es bueno que el hombre esté solo, es decir, por eso le creó una ayuda idónea y le dio a Eva. Pablo le dice, sin embargo, a los solteros y a las viudas, en 1 Corintios 7:8, es bueno para ellos que permanezcan solteros como yo, dice Pablo. Al observar a la comunidad del nuevo pacto de la gracia, no ve a la soltería como una maldición, sino más como un don, porque el hombre que no se casa evitará una multitud de problemas. Nosotros sabemos lo que significa llevar un hogar y hoy día en la sociedad moderna del siglo XXI, los animales, las mujeres y los niños reciben un amor incondicional. Sin embargo, los hombres, si no trabajan y si no se sacrifican, muchas veces sus mujeres los abandonan porque no ven en él a un proveedor, cuando el mismo amor y consideración se le tiene a los demás, se le debe tener a su marido. Pues bien, Dios nos libre de la tentación, y esto es algo que es común para todas las personas. Muchas personas nos mantienen muy ocultas. Dios nos libre de la tentación, pues ningún hombre ni mujer está libre de experimentarla. Se debe identificarla, se debe, perdón, identificar y pedir perdón al Señor, y tras un camino de arrepentimiento sincero, cuando esto ocurra, evitar que la tentación se lleve a efecto. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo le ha hallado una vez más, justamente por la ruta bíblica del Señor Jesucristo que también se está establecida para los hombres y que nos habla sobre este problema tan común que a veces pasa muy escondido, pero que para el Señor que todo lo ve no es así como en la tentación. La tentación, como dijimos, en sí misma no es un pecado, es propio de los seres humanos, pero si este acto llega a la concupiscencia y ese deseo irrefrenable por hacer la acción, lleva a cabo
y se produce entonces y se consuma la tentación, la que sí ahora pasa a ser un pecado, un problema muy grave, y el hombre o la mujer que están sujetos a la tentación sufren las consecuencias, porque se sienten que han perdido el gozo de la salvación y al mismo tiempo saben que han traicionado al Dios de toda gracia y de todo amor. A propósito, no es conveniente que cuando se concurra a un acto público, los hombres anden solos y las mujeres anden solas. Me refiero a los esposos y a las esposas. Muchas veces mujeres casadas actúan coquetamente como si fueran solteras, y muchos hombres casados coquetamente actúan como si fueran solteros, produciéndose así entonces la tentación y consumándolo para que este acto sea pecaminoso. El Señor nos libere de la tentación. El Señor nos ha dado la salida, nos ha identificado en los problemas, los pros y los contras, y nosotros entonces debemos evitarla. La ruta bíblica del Señor Jesucristo les desea que la paz del Padre y la del Señor Jesucristo por su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Si este programa, como muchos otros que hemos hecho, les ha sido de bendición, compártelo. Este asunto de la tentación, nadie está libre y es necesario que se conozca por hombres y por mujeres de todas las edades, sobre todo cuando éstas se han iniciado en una vida productiva económica, como así también estén en una vida sexual activa, es decir, ya comienzan a sentir el llamado de la naturaleza con respecto a la sexualidad. Se despide usted, Julio Agurto, su anfitrión, como siempre.